Suscribirse a nuestro canal de YouTube es muy fácil. Para eso, vamos a entrar a la página de youtube.com si estás desde tu computadora. Y si estás en el celular, solo búscala. Cuando estés allí vas a darle clic en iniciar sesión y vas a abrir tu cuenta con tu correo de Gmail. Luego de haber entrado a la página en el buscador, vas a escribir Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional y encuentra el logo que nos identifica. Al lado encontrarás el cuadro que dice suscribirse. Le das clic y listo. Ya estás suscrito a nuestro canal. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo muy especial. Es una alegría para nosotros poder conectarnos con todos ustedes en este tiempo de alabanza y de adoración, donde podemos estar desde cada una de nuestras casas alabando al más grande, alabando al más digno, porque nuestra alabanza nunca debe faltar en nuestra casa, en nuestra vida, y sigamos edificando altares de alabanza y adoración para el Señor. Acompáñanos a cantar. Si ahí en tu casa puedes acompañarnos con tus palmas, con tu voz, puedes ponerte de pie, con gozo, con alegría y decir así con nosotros: venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Y gloria a lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive y al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Y gloria a lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive y al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Vamos una vez más. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Y gloria a lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive y al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria. Y gloria a lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive y al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí, para mí. Cuán grandes y maravillosas son las obras del Señor. Ahí donde estás, podemos levantar un fuerte aplauso para el Señor, en gratitud, en alabanza para Él, porque ciertamente Él nos cuida y Él nos protege y estamos seguros debajo de sus alas. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí.
bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, y yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Mi Dios cuida de mí. Canta con nosotros. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, y yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, y yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Cántalo una vez más. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de ti, y yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Él cuida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Puedes hacer tus donaciones en nuestras cuentas corrientes, consignaciones y transferencias. Banco BBVA 612-035-162. Bancolombia y sus corresponsales bancarios 569-462-88130. Banco Occidente 890-039-308. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos reunimos y nos congregamos cada noche en esta campaña Venciendo en Familia. Les deseo una bendición enorme a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar aquí compartiendo una enseñanza de su palabra para toda la familia y para ayudar a las familias a ser más que vencedoras en este momento de dificultad. Le doy gracias también a nuestro pastor presidente, el pastor Oseías Pereira, a nuestra pastora Priscila, a su familia, por permitirnos que dentro del Centro Familiar Cristiano, nuestra iglesia, se esté llevando a cabo esta gran campaña, Venciendo en Familia, en estos momentos de dificultad.
Que esta palabra que traigo esta noche sea bendecida por el poder del Espíritu Santo y que esa palabra lleve la vida necesaria para que sea anidada en el corazón de cada uno de aquellos que la escuchan, para que puesta por obra resulte en la bendición, la cual es el destino, como vamos a ver en esta noche, el destino de cada familia cristiana. Y aquel destino de cada familia cristiana en bendición es que saldrá vencedora a pesar de todas las dificultades que se engendran en esta vida y en este mundo. El título que le he puesto a la enseñanza es El destino de la familia cristiana. El título que le he puesto a esta enseñanza es El destino de toda familia cristiana. Y la pregunta que surge entonces es: ¿cuál es el destino de toda familia cristiana? Y la respuesta es una respuesta muy sencilla, pero es una respuesta bastante contundente, y el destino de la familia cristiana es lo que Dios dijo. El destino de la familia cristiana está determinada por lo que Dios prometió. El destino de la familia cristiana, por tanto, lo que Dios dijo y lo que Dios prometió, es de bendición. Es decir, la familia cristiana está llamada a un destino de bendición. Y cuando hablamos de esa bendición, estamos hablando de que Dios lo dijo y Dios lo prometió. ¿Y dónde lo prometió? En su palabra. Y nos vamos a su palabra en Génesis 12, versículo 3, Génesis 26, versículo 4, Génesis 28, versículo 14 y Gálatas 3 en el versículo 14 también. ¿Qué dijo Dios allí? ¿Qué fue lo que prometió Dios? Dios dijo que en la simiente de Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y cuando hablamos de la simiente de Abraham, en esta palabra nos estamos refiriendo a Cristo. Es decir, que en Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham, el destino de toda familia cristiana es de bendición. Y cuando hablamos que es en la simiente cuando podemos obtener esa bendición, estamos entonces declarando y confesando que solamente podemos llegarnos a esa bendición, y para que esa bendición nos alcance, tenemos que aceptar el señorío de Jesús en nuestras vidas, es decir, entrar en un pacto a través de Jesús con Dios, recordando que solamente entramos en pacto con Dios cuando aceptamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando aceptamos que ese sacrificio al entregar su vida, que ese sacrificio al derramar su sangre, que ese sacrificio es el que nos permite hoy, entrar en ese pacto con Dios para poder hoy tener la garantía de que el destino de nuestras familias es un destino de bendición. Ese destino no lo puede sino solamente dar aquel que promete y aquel que siempre promete y cumple lo que promete, que es el Dios. Él lo dijo, Él lo prometió, en su palabra está que toda familia de la tierra sería bendecida en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de esa bendición, tenemos que entender la característica de esa bendición. Esa es una bendición que tiene unas características de mucha trascendencia. Y la primera característica de trascendencia es que nosotros aquí en la tierra, la bendición aquí en la tierra es tener vida abundante. La bendición aquí en la tierra antes de morir es que toda familia debe tener cristianamente la promesa de que tenemos vida abundante. Y cuando hablamos de vida abundante,
Tenemos que entender, cuando el Espíritu nos hace entender que la vida abundante es en lo espiritual. La vida abundante es aquella relación profunda que empieza cuando Cristo es nuestro Señor, llega a vivir el Espíritu Santo en nuestras vidas, y ese Espíritu Santo nos lleva a cada vez amar más a Dios sobre todas las cosas y a entregarnos a buscar una relación y comunión íntima con Él. Y cuando el Espíritu Santo nos lleva a esa abundancia en el Espíritu, de esa vida abundante en el Espíritu, empezamos a conocer más y más a nuestro Padre y empezamos a entender más a nuestro Padre de que Él nos ama. Y cuando comprendemos por la llenura y esa abundancia de Espíritu por el Espíritu Santo que Dios nuestro Padre es nuestro Padre y nos ama, empezamos a comprender que Él nos ama, y si nos ama, Él nos cuida, y si nos ama, Él nos protege, y si nos ama, Él nos provee, y si nos ama, Él nos libra del mal, y si nos ama, Él es el que nos hace prosperar, y si nos ama, Él nos tiene en el hueco de su mano. Y si nos ama, a pesar de que no entendamos la crisis, a pesar de que no entendamos la circunstancia, si Él nos ama, es con un propósito, porque al final Él va a convertir la crisis en algo superior y nos llama y nos da a entender de que lo que viene para nuestro bien va a ser mucho mejor. Con la vida misma abundante en lo espiritual y al tener entonces profunda confianza en ese Dios, de que Él nos ama y que entonces al amarnos nos da la seguridad y la confianza de que no vamos a estar desamparados, de que no vamos a estar alejados, que Él es el que nos va a fortalecer en los momentos de dificultad, de debilidad y de desmayo, que de Él viene la esperanza de pasar al otro lado en esa palabra de bendición que Él nos dijo del destino de bendición que tenemos. Y cuando entendemos de que Dios nos da la vida y que nos guarda, nos protege y nos mantiene en esa confianza y en esa esperanza, entonces también vamos a entender que es Dios mismo el que, a pesar de todas las cosas, dice que después de la vida Él nos va a añadir lo que necesitamos para esta vida. Y la vida abundante es en el Espíritu. La vida abundante es espiritual. La vida abundante en lo espiritual te lleva a entender y te lleva a comprender en quién tienes tú que creer y tener confianza. Y cuando tú crees, tienes confianza, tú tienes, a pesar de la humana circunstancia que tú estás viviendo, tú esperas en Él, porque te va a llevar a ese destino de bendición que Él te prometió. Y con la vida misma Él te va a añadir, y Él te va a añadir el vestido. Lo que tú necesitas de comida te lo va a dar. Lo que tú necesitas de calzado te lo va a dar, porque Él te ama y por amor tiene misericordia, y por amor te da esas cosas que vienen por añadidura, y vienen por añadidura porque en ti Él vio que hay abundancia de vida. Pero la vida abundante es la vida de relación, de intimidad, es la abundancia en el Espíritu para que Dios te añada lo que tú necesitas en esta vida terrenal. Y nada te va a hacer falta, y nada te va a hacer falta cuando la vida abundante en el Espíritu viva en ti. Cuando la vida abundante en el Espíritu tú la busques con ahínco. Cuando la vida abundante en el Espíritu te haga tener esa relación intensa con ese Padre y tú entiendas que Él te ama. Pero además de eso, la vida abundante en la tierra que Él te quiere dar después, como consecuencia de la abundancia en el Espíritu, Él en su soberanía determina a quién le añade más sobre las añadiduras. Y entonces nunca pensamos en que la vida abundante es puramente material, en que es puramente riqueza y prosperidad y negocios y fama y poder e influencia. Si Dios soberanamente decide darte poder, si Dios soberanamente decide darte riquezas, si Dios soberanamente decide darte fincas, territorios, negocios, profesión, talentos, tómalos, pero tómalos no con un corazón egoísta, sino que cuando ya tú reconoces en tu vida abundante que Dios también te dio más que las añadiduras que tú necesitas,
es para que tú seas de bendición, como dijo con Abraham. Te bendeciré, pero para que seas de bendición. Y esa vida abundante que Dios quiere en su soberanía darte por demás después de las añadiduras, que viene como consecuencia de la abundancia de tu vida espiritual, es una vida en la cual tú tienes que reconocer y abandonar el egoísmo de tu corazón, abandonar la avaricia y entonces cuando Dios te bendice más de las añadiduras que ya te dio, cuando Dios te da más de lo que tú necesitas, por favor, sé canal de bendición para otros menesterosos y para otros que necesitan. Si toca dar un vaso con agua, tienes recompensa en el cielo. Cuanto más cualquier otra cosa que tú des cuando Dios te da por encima de las añadiduras que tú necesitas. Y esa vida abundante se complementa además con una vida eterna que ya Él te dio al aceptar el sacrificio de Cristo. Pero no contento Dios por el gran amor que te tienes, una vez muerto allá en el cielo, Él quiere entregarte añadidamente recompensas. ¿Qué más? Vida abundante también en la eternidad. Él quiere, además de que tengas vida abundante en la tierra, quiere que tú tengas otra sobreabundancia en la eternidad, entregándote recompensas. Y esas recompensas son por las obras que tú has hecho aquí en esta tierra. Y no contento nuestro Padre por ese amor grande y el destino de bendición que nos tiene, también nos permite decir que Él quiere detener que nuestros hijos sean una descendencia de Él. Él quiere bendecir a tus hijos. Él quiere bendecir a nuestros hijos. Él quiere que nuestros hijos tengan el conocimiento de Él. Él desea que nuestros hijos realmente reconozcan en Él a su verdadero Padre. Que nosotros somos unos padres biológicos, que Él ha permitido que estos padres biológicos tengamos hijos y demos vida a esos hijos biológicamente, pero que esos hijos biológicamente no son hijos reales y verdaderos nuestros, que son descendientes de nuestro Padre Celestial. Y esa es la misión y propósito fundamental por el cual Él creó a la familia. Él creó a la familia cuando unió a un hombre y a una mujer bajo pacto matrimonial y le dijo que hay un compromiso muy serio en la familia y es que fructifiquen, tengan hijos, pero después en Malaquías les dicen son hijos que son descendientes para mí. Yo quiero que tú tengas la responsabilidad, papá y mamá, de enseñarle a esos hijos que el verdadero padre de ellos es Dios y que ellos empiecen a amar a Dios sobre todas las cosas. Y si aman a Dios, aman a la iglesia. Y si aman a la iglesia, aman su palabra. Y si aman su palabra, detestan al mundo. Y si detestan al mundo, odian al pecado. Y la tentación que puede generar Satanás con ellos, es imposible que ellos caigan en vicios e inmoralidades. Y la descendencia, como partícipe del destino de vida abundante que Dios prometió, esa descendencia será poderosa en la tierra. Serán otros hijos de Dios, los cuales generación tras generación serán de bendición. Y así lo hizo Dios. Y así fue el propósito de Dios cuando Dios estableció en el principio las familias en la tierra. Que tuviéramos descendientes para Él. Y esos descendientes que son para Él son guardados, son hijos que serán protegidos, son hijos que serán exitosos, son hijos que amarán a Dios, amarán la iglesia y en la iglesia amarán su palabra y le servirán a Dios y serán guardados en el hueco de la mano de Dios. Son descendencia exitosa también. Y esa es la vida abundante, ese es el destino de bendición que Dios quiere para las familias que son cristianas. Y en la experiencia vivida, en esa experiencia vivida, uno observa que hay familias cristianas no viven el destino de bendición que Dios estableció. Y hay familias cristianas
que sí viven el destino de bendición que Dios estableció. ¿Por qué? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta también nos la da la misma palabra de Dios. Dios dijo, cuando nos hizo en su creación, nos hizo seres a su imagen y a su semejanza. Humanos inteligentes a imagen y semejanza de Dios. Humanos con sabiduría. Humanos dotados de una memoria y pensamiento extraordinario. Pero también dotados del libre albedrío y ser, por tanto, responsables de las decisiones que tomamos en esta tierra. El destino de bendición va a depender que se cumpla o no en las familias, dependiendo de la decisión que tú tomes en esta vida y en esta tierra. Y así Dios nos puso a escoger entre la vida y la bendición, un camino. Y Dios nos puso a escoger entre la muerte y la maldición, otro camino. Allí lo encontramos en Deuteronomio 30, versículo 19. Y entonces allí está prácticamente la consecuencia o no de que nosotros podamos vivir el destino de bendición, de vida abundante en la tierra, de vida abundante en la eternidad con recompensas y de vida abundante con los descendientes que son nuestros hijos biológicos, si nosotros tomamos decisiones de vida y decisiones de bendición. Pero el destino de bendición que Dios estableció para la familia cristiana no lo podemos gozar si tomamos la decisión dentro de nuestro libre albedrío de decidir el camino de muerte y el camino de maldición. Y eso lo podemos establecer muy bien bíblicamente. Bíblicamente lo vamos a establecer en el cual dos familias cristianas, dos familias salvas, dos familias del mismo árbol generacional familiar, dos familias viviendo en el mismo ambiente y ciudad, es decir, en el mismo ambiente social, en el mismo ambiente cultural, en el mismo ambiente político y en el mismo ambiente religioso. Sin embargo, la decisión que tomó una de esas familias viviendo en esa forma fue la de no contemplar ni hacer llegar la vida de bendición que Dios había prometido, porque escogió mal, cogió camino de muerte y de maldición. Es decir, la bendición de Dios, el destino de bendición, está condicionado a la decisión que tú tomes y al destino que tú tomes, eligiendo cuál camino de vida quieres escoger. Y la otra familia que vamos a contemplar bíblicamente fue la familia que escogió caminos de vida y que escogió el camino de bendición, y esa familia recibió vida abundante en la tierra, vida abundante con recompensas en el cielo y una descendencia poderosa en la tierra. Miremos a ver Génesis, en el capítulo 11, versículos 27 y versículos 28. Allí encontramos la generación que engendró a Abraham y a Lot. Y nos resalta Taré, allí en Ur de los Caldeos, engendró a Abraham, engendró a Nacor y engendró a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y vivían en Ur de los Caldeos. Es decir, la familia de Abraham y la familia de Lot venían del mismo árbol generacional. La familia de Lot y la familia de Abraham vivían en la misma ciudad de Ur de los Caldeos. Toda esa influencia era igual
para ambas familias. Y en Segunda de Pedro, en capítulo 2, versículo 7, tenemos que ambas familias eran salvas. Allí en Segunda de Pedro 2, versículo 7, Dios declara que Lot era justo, o sea, era salvo. Y en Romanos 4:3, por creer en Dios, Abraham también era justo, ambos eran salvos. Es decir, dos familias cristianas de la misma condición cultural, social y religiosa, y de la misma influencia familiar, la una no vivió el destino de bendición en esta tierra. La otra no vivió, sí vivió el destino de bendición en la tierra, también su descendencia en la eternidad. Y la descendencia de la otra familia se perdió, no fueron salvos. Entonces fíjense que la decisión de nosotros es importante para que nuestra familia alcance el destino de bendición que Dios estableció para las familias de la tierra. ¿Cuál fue entonces la decisión errática que queremos ver? Génesis 13. Cuando una vez, haciendo un resumen para poder entender esta parte, una vez que ellos llegan y salen de Ur de los Caldeos, llegan a Harán, de Harán Dios llama a Abraham, sale Abraham con Lot obedeciendo a Dios, vete de tu tierra, vete de tu parentela, le da muchísimas promesas más. Te haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, y en ti, que es el verso que estamos tomando como base, el texto bíblico, en tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra. Esa es una promesa para todas las familias cristianas. En Cristo todas las familias debemos tener un destino de bendición, de vida abundante en la tierra, de vida abundante en la eternidad y de descendencia salva y poderosa en la tierra. Pero cuando salen de Harán, sale Abraham y sale Lot, salen por la tierra de Canaán, llegan a Siquem, pasan al Negev, hay hambre en la tierra, llegan a Egipto, salen después de Egipto y se establecen otra vez en el Negev. Allí en el Negev, capítulo 13 de Génesis, encontramos que ambos fueron prosperados materialmente en una forma extraordinaria. Y los primeros 5 o 6 versículos vemos que era tanta la prosperidad y la riqueza de la familia de Lot y de la familia de Abraham, era tanta la riqueza que ya no cabían en el mismo lugar. De tal manera que versículo 7 se presenta la crisis, se presenta un problema. Hay una contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Siempre en las crisis hay que tomar decisiones. Y este es un momento también en donde estamos en una crisis y tenemos que tomar una decisión. Esperemos que también, así como le sucedió a Abraham y a Lot, nosotros escojamos la mejor decisión en estos momentos de pandemia y también de crisis. ¿Qué le pasó a Lot y por qué el destino de bendición de Lot no lo vivió en esta tierra? Y su familia no lo vivió en la eternidad. ¿Por qué perdió a su familia? ¿Y por qué no fueron salvos su familia? Porque Lot, en los versículos del 9 al 12, cuando después de la contienda, Abraham, para evitar más pleito, le dice, vamos a separarnos, tú escoges a la derecha y yo me voy a la izquierda. Y si tú escoges la izquierda, yo me voy a la derecha. Lot vio la llanura del Jordán, vio el río Jordán regando toda esa llanura, vio el valle del Jordán fértil y Lot vio a lo lejos la ciudad de Sodoma. Lot propuso y tomó una decisión, y la decisión que Lot tomó es que él le dio mayor importancia a lo natural, le dio mayor importancia a las riquezas, le dio mayor importancia a los negocios, le dio mayor importancia
a la prosperidad, le dio mayor importancia a lo material, a lo secular, y dejó a un lado lo espiritual y dejó a un lado lo familiar. Y Lot se fue estableciendo en ese valle de Jordán y fue colocando sus tiendas poco a poco, acercándose a Sodoma, hasta cuando se acerca a Sodoma y allí establece el hogar con su familia. La decisión de Lot, el error de la decisión de Lot, fue tomar una decisión en donde prima y le da mayor importancia y le da mayor valor, le da mayor relevancia a lo material, le da mayor importancia y relevancia a los negocios, le da mayor importancia al trabajo, le da mayor importancia a la prosperidad, le da mayor importancia a los recursos económicos, le da mayor importancia a los amigos, le da mayor importancia a la recreación, le da mayor importancia a la tecnología, le da mayor importancia que a la vida espiritual, a la relación y comunión con Dios, le da mayor importancia a esa relación más importante que es la abundancia de vida en el espíritu, y él le da mayor trascendencia a lo material, a lo secular, al trabajo, a la riqueza, a la prosperidad, que a la abundancia que Dios quería que tuviera en el espíritu y confiara en él. Pero no contento con eso, también por encima de la importancia que le da a lo natural y secular y material, Lot también le da, después que toma esa decisión, le da poco interés, le da poca importancia también a su familia, y al llevarla a Sodoma la lleva al riesgo de la influencia malsana, inmoral y pagana de la ciudad donde lleva a vivir a su familia. Para Lot, la decisión que tomó fue la decisión incorrecta. Tomó decisión de muerte, tomó decisión de maldición. Y allí posteriormente uno encuentra y ve los resultados. ¿Cuál fue el resultado de la familia de Lot? El resultado fue: perdió lo material, porque no se quedó ni con fincas, ni negocios, ni prosperidad, ni riqueza, ni ahorros, ni cuentas bancarias, ni nada. Él tuvo que salir. A él no le quedó nada material. Perdió lo material. Perdió a su familia, su mujer la vio muerta y no fue salva. Perdió a sus 2 hijas porque no fueron salvas. Sus hijas se entregaron a las costumbres inmorales de la ciudad donde Dios las llevó a morar. Y allí ellas practicaban perversiones, inmoralidades, y nace la primera perversión del incesto allí, en medio de vicios como el alcohol, porque embriagaron a su padre, tuvieron relación sexual con su padre, vivieron las costumbres paganas que habían observado y que habían contemplado y que fueron influenciadas por esa cultura inmoral en Sodoma. Perdió a sus hijas, y a través de sus hijas tuvo 2 hijos descendientes. Él tuvo a Moab, de donde nacieron los moabitas, y tuvo a Benjamín o Amón, de donde nacieron los amonitas. 2 pueblos, 2 descendencias también perdidas a lo largo de la historia. Lot perdió lo material, perdió a su esposa, perdió a sus hijas se fueron al mundo, y sus descendientes también se fueron al mundo. Lot no perdió la salvación. Lo que sí perdió en la eternidad fue haber hecho obras en esta tierra que sirvieran y honraran a Dios. Por lo tanto, sí perdió en la eternidad, perdió recompensas. Es decir, el destino de bendición, de vida abundante en esta tierra, el destino de bendición, de recompensas en la eternidad, y el destino de bendición, que tus hijos sean salvos, guardados, protegidos, que amen a Dios, a su palabra, y que cuando sean tentados por Satanás y el sistema del mundo, ellos digan: no, yo odio al sistema del mundo, sean salvos, y también esa descendencia sea poderosa en esta tierra. Y allí en Sodoma, como vamos a ver ahora en el estudio, vamos a contemplar
que la decisión que tomó Lot de sobreponer lo material. Yo no sé si tú has puesto lo material sobre lo espiritual. Si tu trabajo es más importante que Dios, ¡ojo! Si tus hobbies son más importantes que Dios, ¡ojo! Si tu finca es más importante que Dios, ¡ojo! Advertencia, nada de lo material, nada de lo secular, nada de las riquezas son más importantes que Dios. Y esa es una primera enseñanza. Y nada es más importante después de Dios que tu familia. Tú tienes que entender que después de Dios lo más importante para ti es tu familia. Lot cometió ese error también al desechar y a darle más importancia a otras cosas más que a su familia. ¿Cómo es que Lot no le da importancia a Dios, pero tampoco se la da en segundo lugar a su familia? Y tenemos que tener en cuenta que después de Dios, la familia es lo más importante para nosotros. Que el hombre entienda, que el esposo entienda que la mujer más importante de su vida ya no es su mamá, es su esposa. Que la mujer esposa entienda que el hombre más importante de su vida ya no es su papá, es su esposo. Y que los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, entiendan que lo más importante en la familia, después de ellos dos, son sus hijos, son sus descendientes, cuya responsabilidad de cada uno de nosotros es que ellos conozcan también al verdadero Padre, para que ellos también sigan y prosigan el destino de bendición que Dios les tiene preparado. No hay una institución más sagrada que la familia a través del matrimonio. Y así Dios lo consideró. Dios honró al matrimonio. Dios le dio gran valor al matrimonio. Fue una institución creada por Dios, en la idea de Dios, en el pensamiento de Dios. Es la primera institución creada, primero antes que naciones, antes que gobiernos, antes que la iglesia, antes que cualquier cosa. Dios creó esa institución que se llama familia. Tú tienes que imitar a Dios. Lo más honroso después de Dios para ti es tu familia. Lo más honroso es tu esposa y tu esposo. Lo de más valor, lo más preciado y lo más importante después de Dios son tus hijos. Nada es más importante que ellos. Ni amigos, ni tecnología, ni deportes. Nada es más importante. Aún el ministerio no es más importante que la familia. Y ese error no lo podemos nosotros tampoco proponer en nuestro corazón, ni hacerlo, porque estaríamos también perdiendo el destino de bendición que Dios tiene preparado para nuestra familia que es cristiana. Primero es Dios antes que cualquier cosa natural, secular, riquezas, etcétera, etcétera. Y después de Dios, lo más importante es nuestra familia. Y así entonces, cuando tú das y tomas esa decisión de vida y de bendición, el destino que Dios tiene para tu familia, lo vas a tener. Vida abundante en esta tierra, nada te hará falta. Y soberanamente Dios decide si te da más de las añadiduras que Él te da para vivir, pero esas tienes que tener en el corazón un corazón generoso para honrar a Dios con tus bienes, para darle y ser canal de bendición para el menesteroso, para el que necesita, el mercadito, el vaso con agua. Y tienes por cada vaso con agua que tú le des, por esa obra, siquiera un vasito con agua, recompensa en la eternidad. Qué lindo es el destino de bendición que Dios nos dejó. Cuando nosotros entendemos que va a depender de nuestra decisión aquí en esta tierra. Y Abraham tomó la decisión de creer en Dios, de confiar en Dios. ¿Y a dónde se fue a vivir Abraham? Dice el versículo final del capítulo 13,
el versículo final del capítulo 13, que Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón. Abraham se fue a vivir en un lugar de abundancia y de comunión con Dios, que es lo que significa Manré y Hebrón. Él mantuvo la abundancia espiritual. Él sabía que de la abundancia espiritual el destino perfecto de una familia está asegurada. Él sabía que es la abundancia en el espíritu, buscando lo espiritual y primeramente a Dios, de donde viene el destino de bendición correcto para toda una familia. Y miren el resultado de Abraham. El resultado de Abraham. Nació la nación de Israel. Oh, ¡qué bendición! Nació la Biblia, nuestro manual de vida. Nació Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nació la iglesia, tú y yo. Miren la bendición y a dónde va la descendencia de bendición de una decisión de alguien que tomó la decisión de ser abundante en el espíritu, pero abundante en el espíritu porque él confiaba que añadiduras y sobre esas añadiduras más bendición venían. Es decir, el destino de bendición de esa familia cristiana que es Abraham se cumplió porque él tomó la decisión de tomar la vida y la bendición y desechó la muerte y la maldición. Vamos a entrar ahora a estudiar un poquitito la parte de Lot para encontrar allí unos principios y unas enseñanzas que son complementarias para que nosotros ese destino que Dios prometió para toda familia cristiana, nosotros lo podamos cumplir y desechar. Aprender que lo que tenemos que desechar son los principios y los errores que Lot cometió, con el cual el destino de bendición él lo perdió. Dijimos entonces ahora sí, Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19, el versículo, vamos a leer del versículo 1 en adelante. El versículo 1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo. Lot ya estaba acomodado en Sodoma. Lot vivía tranquilo en Sodoma. A Lot no le molestaba nada del ambiente social, cultural que vivía Sodoma. Sodoma era una ciudad cuya característica Jesús mismo la define muy bien en Lucas 17, 28 y 29. Era una ciudad completamente material. Era una ciudad completamente secular. Era una ciudad en donde lo espiritual no tenía cabida. Jesús lo define en Lucas 17, 28 y 29. Ellos se dedicaban a comer y a beber, a comprar y a vender, a edificar y a plantar. No se dedicaban sino al comercio y a la recreación, a las comidas exageradas, al ocio, a la recreación y lo excesivo del sexo. Nunca se nombra en los capítulos de Sodoma que siquiera tengan un ambiente espiritual para dioses falsos. Ahí no había ni siquiera sacrificio a un dios falso. Ahí no había ni adoración a un dios falso. Ahí no había alabanza siquiera para un dios falso. No había cabida, no había espacio para lo espiritual. Todo era material, todo era secular. Y así Lot estaba ya acomodado y había perdido ya lo espiritual. Porque él en su decisión había decidido que primero es lo material,
que primero es lo natural y no lo espiritual. Ya él se había acomodado. En los versículos 2 y 3 que leemos acá, y él estaba, como dice el versículo 1, sentado en la puerta. En aquel tiempo, cuando se sentaban en la puerta, solamente lo hacían las personas ricas, las que hacían negocios y las de influencia y poder. Él allí estaba perfectamente acomodado, ya contemplando de que su riqueza, era rico, seguía haciendo negocios, hasta cuando recibe la visita de 2 ángeles. Y esos 2 ángeles, en los versículos 2 y 3, cuando él recibe esa visita de esos 2 ángeles, él los invita a su casa para que se hospeden. En su discernimiento espiritual, Lot sabía que eran ángeles, pero que se habían materializado sus cuerpos en seres humanos. Si nos acordamos, los ángeles, ellos pueden materializar sus cuerpos porque sus cuerpos no están sometidos a las mismas leyes, ni físicas, ni de entropía, ni de ninguna naturaleza, que nuestros cuerpos mortales. Los átomos y la constitución atómica de esos cuerpos celestiales es totalmente diferente a la constitución anatómica de nuestros cuerpos mortales. De tal manera que ellos se materializaron en 2 seres humanos. Pero me llama la atención que son 2 ángeles. Y en el capítulo atrás 18, estando Abraham allí en el encinar de Manré, en las puertas de su tienda, se le presentan 3 varones, es decir, los mismos 2 ángeles con Dios. Y ahora, cuando visitan a Lot, solamente hay 2 ángeles. Y el otro varón era Dios. ¿Por qué se quedó Dios con Abraham? Porque en Dios no hay tinieblas. Porque Dios no podía venir a Sodoma, una ciudad de tinieblas. Porque Lot no andaba en luz. Porque Lot no andaba en santidad. Y una de las condiciones para mantener la comunión y la relación con nuestro Dios es que tú y yo también andemos en santidad. Y todos los días de nuestra vida tenemos que santificarnos y purificarnos. Todos los días de nuestra vida tenemos que tomar la sangre de Jesús para purificarnos y santificarnos. Y así entonces evitar que Dios se quede, que Dios venga y que su presencia siga con nosotros. Pero Lot no estaba arrepentido, Lot estaba cómodo y él recibió e invitó a estos 2 ángeles para su residencia. Y miren lo que pasa en su residencia. Los invita y les dice y los invita a que se queden. Y en el versículo 3 les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. ¿Quién le preparó la comida a los ángeles? Lot. ¿Dónde estaba la mujer de Lot? No se sabe. Lo dejo a sus pensamientos. No voy a juzgar, pero en la casa no estaba. ¿Será que esa familia de Lot ya no estaba generando dentro de todo este ambiente una familia disfuncional por la decisión errada de Lot? Ya allí no había una ayuda idónea en la esposa. Allí no encontramos una esposa sujeta. Y allí no encontramos una esposa que respetara a su marido y a su hogar. Pero lógicamente no está porque falló la cabeza. Lot, como cabeza que tenía que ser el líder que marcara el destino de la familia, ese destino de bendición, falló. Y encontramos que cuando falla la cabeza, hombre de Dios, tú no puedes fallarle a Dios, porque si le fallas a Dios, el destino de tu familia se encuentra comprometido. Y eso fue lo que pasó por la falta de liderazgo de esa cabeza que Dios estableció. Porque Él nos enseñó que para mantener orden, que para mantener armonía, que para mantener paz, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer y la cabeza de Cristo el Padre. Pero si no hay un líder que influencie, que no hay un líder que guíe y que lleve el destino y que cumpla el destino y el propósito que Dios estableció de bendición,
la familia se va a perder. Y por eso allí no había una ayuda idónea. Por eso allí no había una mujer sujeta. Y por eso allí no había, ni siquiera estaba en casa, no respetaban ni siquiera la casa. Allí no estaba. Lo dejo a sus pensamientos. ¿Dónde estaba la mujer de Lot? ¿Arreglándose las uñas? Probablemente. ¿Arreglándose el cabello? Probablemente. ¿En un club jugando cartas? No sé. Otras cosas así, como era una ciudad inmoral, no sabemos. Mejor no digo más las palabras, pero en la casa no estaba. No había. Había ya una familia disfuncional. No había el líder que marcara el destino correcto de la familia. Y un líder que marca el destino correcto de la familia es un líder que se comporta como un piloto de avión o como un capitán de un barco. Es un líder que tiene una carta de navegación. Es un líder que sale de un destino y va a otro destino, pero bien definido. Y el destino de la familia cristiana es un destino de bendición, de vida abundante en la tierra, de vida abundante y recompensas en la eternidad, y de descendencia poderosa y salva en esta tierra. Ese destino que marca la cabeza y el líder no estaba dado porque el principal manual de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, Lot no lo tenía ni lo ejecutaba porque él no era sacerdote de su casa. Y la principal función y responsabilidad de la cabeza y el líder es ser el sacerdote de su casa. Ese sacerdocio debe tener un manual de vida. Y ese manual de vida es la palabra de Dios, la cual debe enseñar a sus hijos para que sus hijos tengan el conocimiento de su verdadero Padre y ellos alcancen la vida de éxito que necesitan por la bendición que Dios les va a dar. Pero ese manual de vida, como no fungió como ese líder sacerdotal, pues lógicamente no lo hizo. Y yo me preguntaba, ¿será que Abraham sí lo hizo? Claro que lo hizo. Claro que lo hizo. Y la misma Biblia dice que después del diluvio y Abraham hubo 10 generaciones. Y yo me preguntaba, ¿por qué entre esas 10 generaciones Dios no decidió escoger a alguien y a través de los lomos de ese alguien y de esa simiente de ese alguien naciera Cristo, Israel y la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser Abraham tanta gente en la familia de Taré? ¿Por qué tenía que ser Abraham? Y el mensaje que yo quiero darles está en el capítulo 18, en los versículos 17 a 19, por el cual Dios escogió a Abraham para el destino de bendición de toda familia de la tierra. Y dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Dios está diciendo aquí, dice, porque yo sé, Dios diciendo, yo sé, Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. Es decir, Abraham cumplió la función fundamental sacerdotal. Él enseñaba a sus hijos el manual de vida, la palabra de Dios. Él fue quien transmitió de generación en generación, mediante la palabra de Dios, el destino de bendición de la nación de Israel, el destino de bendición de la iglesia, el destino de bendición tuyo, el destino de bendición mío, el destino de bendición de tu familia. Pero tienes que tomar la misma decisión que tomó Abraham. La decisión que tomó Abraham es que lo espiritual prima y es más relevante y es más importante
que cualquier cosa material secular, y que la decisión espiritual debes enseñarla en la mañana, al acostarse, en el día, al mediodía, en los postes, donde quiera que estés debes enseñársela a tus hijos. Pero no solamente enseñarla, tú tienes que ser testimonio de lo que enseñas. No puedes enseñar una cosa, no puedes predicar una cosa y no puedes realizar otra, porque se van a burlar de ti y no te van a creer. Y este es la principal responsabilidad para que el destino de nuestra familia sea de bendición. El líder va a cumplir otras responsabilidades. La responsabilidad de la provisión emocional, la responsabilidad de la provisión natural, pero no son tan importantes desde el punto de vista espiritual. Para Dios la más importante es que lo conozcan a Él, que lo amen a Él, que amen su palabra, que amen su obra, que amen su iglesia, para que nosotros vivamos el destino de bendición que Él tiene preparado para cada familia. En el versículo del 4 al 11 encontramos la depravación moral y el carácter de esa ciudad, de los habitantes de la ciudad. Y fíjense que, para hacer un resumen, Lot se dirige con esos ángeles que eran de aspecto humano, esos ángeles menos bien apuestos, bien simpáticos, bien parecidos, de gran porte, de gran talla, de gran color, en fin, eran atractivos desde el punto de vista del ser humano, eran bien apuestos. Pues lógicamente en esa depravación que existía en esa ciudad, los hombres en el versículo 4 tocaron la puerta, desde el más joven hasta el más viejo. Todos se dedicaban a la depravación. En Ezequiel, en el capítulo 16, en los versículos 49 y 50 de Ezequiel, nos narra el carácter que tenían estos hombres que vivían en Sodoma. Y además de ser depravados, estos hombres que vivían allí en Sodoma eran hombres inmorales, eran hombres que prácticamente vivían en la inmoralidad, vivían en el ocio, y el ocio, que es la madre de todos los vicios, vivían mediante no solamente la obsesión del sexo, sino que vivían en los vicios, en todos los vicios habidos y por haber. Es decir, al final consideraban también al trabajo como algo anormal. Dedicaban el ocio no a lo espiritual, sino a la depravación moral, a los vicios y a la recreación. Ese era el carácter con que vivían. Y así Lot los aceptaba. Es más, Lot, en el versículo 7, él estaba tan cómodo que le decía a ellos y le dijo, después que ellos intentaron violentar la puerta, que sacaran a estos ángeles para que tener relaciones sexuales pervertidas con ellos, Lot le dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. Él sabía que ellos, los habitantes de Sodoma, ya no eran solamente, él estaba acomodado allí, sino que los habitantes eran sus amigos, eran sus socios en los negocios, y él estaba conforme a eso. Él no estaba inquieto, él no estaba incómodo, él le decía hasta hermanos, y Dios ya había dicho, con los fornicarios, con los avaros, con los borrachos, con los ladrones, no os juntéis, y menos aún coméis, y menos aún aquellos que se llaman hermanos, que anden en estas obras malvadas y pervertidas de la inmoralidad. Y Lot los llamaba hermanos. Y Lot estaba allí, y el hombre y el líder que es inmoral es un líder que no tiene en cuenta a la familia. Es un líder que definitivamente no le da importancia a la familia. Y tan es así que no le da importancia a la familia, que cuando ya los hombres ofrecen mayor resistencia, él les ofrece a sus hijas para que sus hijas salgan y ellos hagan con sus hijas lo que les parezca. ¿Ustedes creen que uno puede entregar sus hijas a esos pervertidos y hombres malvados? ¿Ustedes creen cuánta violencia sexual se hubiera desencadenado con las hijas de Lot?
¿Ustedes creen que ese desencadenamiento sexual y perversión sexual no las hubiera llevado a la muerte? Lot prefirió sus negocios, sus amistades, su trabajo por encima de su familia. Error. Y Lot siguió en esa dimensión tranquilo, aceptando la inmoralidad de la ciudad. Y había tal depravación ya en el carácter de Lot que se parecía al carácter de los habitantes de Sodoma. Los ángeles, en vista de que ya rebosaron la copa de la maldad y de la perversión, ya Dios había decidido destruir a Sodoma. Entonces dijeron los varones de Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Es decir, Dios nos permite entonces tomar definitivamente una decisión sabia y rápida antes que venga el juicio. No podemos permanentemente estar allí pendiente, de que Dios, en virtud de que nos permite y nos da tiempo de que pase y no pasa nada, seguimos en la borrachera, seguimos en la fornicación, seguimos en el adulterio, no pasa nada. Pero llega un momento en donde se rebosa la copa y hay un juicio, y Dios dice: voy a someter al juicio, y saca y vienen los ángeles y le dicen: Lot, sal rápido porque vamos a destruir a la ciudad. Y Lot, deteniéndose un poco, él no quería irse, su corazón estaba en la riqueza, su corazón estaba allá puesto, pero no mires atrás. Y Lot sale, pero a la fuerza por estos ángeles, quien, en vista de que él quería detenerse, en que no quería salir rápido porque añoraba lo que había dejado, él lo tratan y lo sacan por los brazos, con las manos, y junto con su esposa y sus 2 hijas salen de la ciudad. Y una vez que le dicen: no mires atrás, no añores lo que dejaste, la esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua. Y más adelante, al final del capítulo 19, las hijas de Lot, ya afuera, embriagan al padre, se dedican a las mismas costumbres inmorales de la ciudad. Nacen sus 2 descendientes, y esos descendientes son descendientes que nunca alcanzaron la salvación. El destino de bendición de esta familia, el destino de bendición se perdió. Lot no perdió la salvación, pero sí perdió las recompensas en el cielo. Lot perdió a su familia, perdió a su esposa, la vio muerta. Dios perdió a sus hijas, no fueron salvas y se entregaron al sistema del mundo. Lot perdió esos descendientes, siguieron también las costumbres paganas, malvadas e inmorales del mundo. Con este mensaje quiero decirte que la bendición de Dios es el destino para tu familia y es el destino para mi familia. Pero la bendición de Dios depende de la decisión importante que tú tomes en esta tierra. Y en esta tierra, la principal decisión para que el destino de bendición venga a tu casa, venga a tus hijos, venga a tu familia, es que nada está por encima de Dios. Y que en segundo lugar, después de Dios, nada es más importante que tu familia. Y que a tu descendencia tú le llegues con el mensaje sacerdotal de que ellos logren conocer a su verdadero Padre, para que también sean salvos y alcancen el destino de bendición y de éxito que Dios quiere también para el destino de los hijos biológicos tuyos y el destino de nuestros hijos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta palabra. Aquellos que por primera vez están escuchando este mensaje y aquellos que por primera vez nunca han entregado la vida al Señor, yo los invito a que entren en pacto con Cristo, para que una vez que entren en pacto a través de Cristo, también el destino de ustedes sea de bendición. Y ese destino de bendición también los alcance. Repitan conmigo esta oración. Jesús, gracias por llegar a esta tierra. Gracias por entregar tu vida y morir en una cruz
por mis pecados y por miles y miles de mis errores. Yo te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por inscribirme en el libro de la vida y darme la vida eterna. Y a través de ti, hoy, Jesús, sé que tengo la promesa de nuestro Padre, que a través de ti, mi familia tiene el destino de bendición, tiene destino de vida abundante en esta tierra, tiene el destino de vida abundante en la eternidad y tiene el destino de que mis descendientes sean benditos también en esta tierra y en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes hacer tus donaciones en nuestras cuentas corrientes, consignaciones y transferencias. Banco BBVA 612-035-162. Bancolombia y sus corresponsales bancarios 569-462-88130. Banco Occidente 890-039-308. Suscribirse a nuestro canal de YouTube es muy fácil. Para eso, vamos a entrar a la página de youtube.com si estás desde tu computador. Y si estás en el celular, solo busca la app. Cuando estés allí vas a darle clic en iniciar sesión y vas a abrir tu cuenta con tu correo de Gmail. Luego de haber entrado a la página en el buscador, vas a escribir Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional y encuentra el logo que nos identifica. Al lado encontrarás el cuadro que dice suscribirse. Le das clic y listo. Ya estás suscrito a nuestro canal.